El Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138 nos da una tremenda promesa que más bien es una resolución de parte de Dios. Yo cumpliré mi propósito en tu vida. Y si tú sabes, como dice la Biblia, que todo lo bueno es lo que viene de Dios, así que puedes aspirar a una gran noticia este domingo, porque el propósito bueno de Dios para ti, Dios ha resuelto cumplirlo. Por supuesto, como todos tenemos una voluntad propia y un libre albedrío, pues somos llamados a colaborar con Él para que esto se cumpla. Y a veces nuestra mejor colaboración, yo lo he visto en mi vida, es simplemente no estorbarle tanto y dejar que Él haga las cosas y yo poner de mi parte simplemente para no estropearlo. La aportación que Dios hace en esta relación que tiene con uno es sumamente mayoritaria. Su aportación no tiene límites, yo diría, porque así es su lealtad para contigo y para conmigo. No tiene límites su lealtad. Y este salmo me recuerda que lo que decíamos hace un momento, que así como una planta necesita el agua, entre otras cosas, pero vamos a hablar de esta figura del agua, para poder prosperar, para poder germinar desde que es una semilla y crecer y prosperar en todo. Esa agua también puede venir, y principalmente viene, ¿verdad?, a través de la lluvia. Pero ¿qué sucede cuando los cielos están cerrados y no llueve? Es una figura. A veces puede haber incluso nubes, pero están cerradas. No llueve. La planta pues se va a secar. Y si va a sobrevivir, bueno, sobrevive, pero no tiene condiciones para prosperar. Y el día de hoy vamos a meditar en este tema. Le he llamado a esta conferencia abriendo el techo, la puerta en el techo, porque nosotros necesitamos hacer puertas o abrir nuestros techos, así como una planta necesita que su techo, que es el cielo y las nubes, se abran en el sentido de producir lluvia para poder prosperar. No sé si están todos familiarizados con esa expresión, mi techo, el techo de alguien. El techo, por supuesto que es importante en una edificación. Tú debes tener un techo en tu casa o en tu departamento, ¿verdad? Te da protección. Por supuesto que no es malo, un techo es bueno y es necesario. Pero hay una expresión en la que cuando tú ves un edificio, por ejemplo, a lo lejos, cuando ves el techo, sabes hasta dónde llega ese edificio. Y en una expresión coloquial, a veces nosotros decimos, no, esta persona, este empleado, me gustaría promoverlo, darle una responsabilidad mayor, pero ya llegó a su techo. No sé si lo han escuchado. Y a veces nosotros sí, tenemos un techo emocional, tenemos un techo en capacidades, tenemos un techo en alcances. Ahora, eso no significa que esté bien o mal, depende. En un ser vivo, si su techo genético está diseñado genéticamente para desarrollar ciertas capacidades, para fructificar, llegar a cierta estatura, y no lo hace por falta de nutrientes, por falta de espía, por falta de esto, pues en ese sentido, ese techo que tiene es algo que tiene que abrirse, tiene que permitir que tus topes de alcances, de capacidades, tengan una abertura a través de la cual, como una planta, el agua venga a caer y hacer germinar el potencial que Dios ya ha puesto en ti. Sabes, a veces uno dice, yo no puedo perdonar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo trabajar a tal magnitud, yo no puedo. Y porque vemos un techo que está topando esas capacidades,
Pero a veces eso es una ilusión, eso no siempre es verdad. Tal vez no es nuestro techo, simplemente hay un techo, pero si tuviese una abertura, pudiera por ahí caernos el poder, como a una planta del agua, para hacer germinar y crecer lo que ya Dios te ha dado. Posiblemente no es de que estamos topados en un área de la vida, sino que simplemente falta desarrollar lo que Dios ya nos ha dado. Y necesitamos entonces hacer un agujero en nuestro techo para por ahí recibir, crecer, tal vez quitar ese techo, crecer y volver a poner uno más alto. ¿Sabes? La semana pasada que recordábamos 10 años siendo familia y haciendo ministerio en el camino. Recordábamos muchas cosas y yo en lo personal siempre está el decir, bueno, ¿por qué? Y no porque yo me lo pregunte, pero muchos me lo preguntan a mí. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué salir de la comodidad y tomar un llamado como este hace 10 años y hacer esta obra? Y hay muchas respuestas. Hoy quiero dar solamente una que tiene que ver con este tema. Porque hacemos nosotros ministerio, obra como el camino, pero en lo personal cada quien estamos llamados a colaborar con Dios para abrir los techos de nuestra familia, de nuestras familias, de nuestra comunidad. Así que hoy puedes ver un aspecto acerca de por qué hacemos obra de Dios a través del ministerio del camino para abrir techos de nuestra comunidad. Nuestra comunidad en muchos sentidos, todos los sentidos, y varía de comunidad en comunidad, tiene techos que le limitan, que la topan, y necesitamos abrirlos. Porque estamos llamados a más que sobrevivir. Estamos llamados a florecer, fructificar, como es el llamado y el propósito de Dios que Él quiere cumplir. Así que quiero comenzar con una frase, y esta frase es: cuando el techo que nos cubre del cielo se abre, nuestra vida cambia de rumbo. Cuando alguien tiene la oportunidad de que lo que lo está limitando, topando, y fíjate qué interesante, el techo es lo que te separa del cielo. El cielo, que en un sentido figurado aquí lo estoy poniendo, nos habla precisamente del orden de Dios, justamente el ámbito del Dios de los imposibles. Pero cuando tú tienes un techo, no hay imposibles que se hagan posibles en tu vida. Casi todo se vuelve imposible, sobre todo cuando ya estás en el umbral de ese techo. Es que no puedo más. Yo no puedo soportar esta prueba. Yo no puedo generar este resultado. Las cosas que para incluso otra persona puede ser posible, se vuelven tus imposibles. Te separan del cielo. Que el cielo, cuando tú ves hacia arriba, yo te pregunto, ¿cuál es su límite? ¿Dónde está su techo? ¿Algunos kilómetros? ¿Miles de kilómetros? Se mide en años luz y no llegará a saber cuál es el techo afuera. Dice, el cielo no tiene límites. Pues el Dios del cielo, o sea, el Dios de los que no tienen límites, es el Dios que ha dicho, yo cumpliré mi propósito en ti, si tú quieres. Y este es el tema. Ahora, para verlo, abordarlo, entender los principios, hay un caso que nos enseña de una manera bastante visual. Yo quisiera que lo leyéramos en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Es el caso de los amigos de un paralítico. Yo así le llamo a esto, el caso de los amigos de un paralítico. ¿Y qué nos enseña? Quiero decirte qué puedes esperar. ¿Cuál es mi objetivo al leer este caso que está en la historia de Jesucristo en Marcos capítulo 2? Lo que nos enseña son principios
para responder a la pregunta, ¿cómo podemos abrir nuestros techos? Bueno, así que te invito a que tomes estos puntos de la palabra de Dios. ¿Te has preguntado cómo puedo hacer para abrir mi propio techo y abrir el techo de los demás? Porque hay personas que están bajo tu liderazgo y necesitas tú ser un habilitador para ellos, no un Führer, no un mandamás. Vaya líder, necesitas ser un habilitador para ellos. Y una manera práctica que yo te invito en tus negocios, en tu familia, como padre, como madre, y para tu vida propia, una manera práctica de ser habilitador es, a partir de hoy, proponte abrir puertas en sus techos. Y entonces, todo lo que lo está limitando va a ser puesto a un lado. Y el potencial del cielo que no tiene límites, podrá caer a su tierra. Buenísimo, ¿no? Ahora también, y yo voy a enfocarme, como siempre lo hago, porque si no, ¿dónde lo vas a escuchar? Voy a enfocarme también en cómo es que Dios abre nuestros techos. Pero los principios son los mismos. ¿Cómo podemos abrir nuestros propios techos y los de los demás? Y cómo Dios abre nuestros techos. Si tienes tu Biblia, yo voy a leer la versión Reina Valera del 60 y de cualquier manera vamos a apoyarnos compartiendo aquí en la pantalla también este mensaje que está aquí. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, habla Jesús de sí mismo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El caso de los 4 amigos de un paralítico. Tal vez alguien diría: es el caso de un paralítico. Pero si ves los detalles que ya hemos leído, habla más de lo que hicieron los 4 ayudantes o amigos del paralítico que del paralítico mismo. Y aquí vemos principios de cómo es que se abre, como en este caso literal, una puerta a nuestro techo. Para este paralítico sucedió algo impresionante. Él estaba topado en su capacidad motriz, con un techo bastante bajito. O sea, el más bajo posible. Y me encanta cuando veo en la Biblia, Dios nos habla y nos da ejemplos de vidas reales que son extremos. ¿Para qué? Para que nadie aquí pueda decir: no, es que mi caso es más difícil, mi caso es único.
en dificultad. La Biblia nos da casos extremos, y aquí ves un caso extremo. No es una persona que tenía ahí una lesión en el tobillo, no. Su techo, su capacidad motriz estaba topada, pero de la manera más baja, más grave. Y le era imposible poder caminar, y de igual manera imposible poder salir de esa situación. Tenía un techo, fíjate esto, imposible de abrir. Un techo imposible de abrir. Así que nadie se sienta mal. Nadie, si en alguna área alguien dice, es que estoy topado, nadie se sienta mal, que nadie venga a decirte, no, pero ¿cómo es posible? ¿Qué limitado eres? Mírame a mí. No, para. Es muy fácil, cuando a ti te va bien ir y decir al que tiene un techo como este paralítico, pues lo mal que está su vida, ¿no? Brillante, ¿no? No. Aquí hay techos que son imposibles de abrir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que tal vez tú tienes en algunas áreas de tu vida techos que sí son posibles de abrir, pero necesitas algo para poder hacer. Pero tal vez hay techos que son imposibles de abrir, igual que el paralítico. Y aquí hay 5 principios que yo quisiera que viéramos y que te los anotaras uno a uno. Tal vez algunos te va a sorprender, tal vez sobre todo el primero. Te va a sorprender el primero. Porque cuando alguien dice, ¿cómo puedo yo abrir mis techos y abrir el techo de los demás? Pues tal vez lo primero que uno pensaría es, no sé, una fórmula de empoderamiento, alguna fórmula de cómo quitar el obstáculo, vencer, ser empoderado, ya lo dije, ¿no? O sea, tener una fuerza superior, ¿no? Te vas a sorprender del primero que está aquí. Compasión. ¿Cómo? Quitar el techo de otra persona o mío mismo. Mira, para que lo entendamos mejor, déjame te digo cómo funciona Dios en abrir nuestros techos. Y lo primero también para Él es tener compasión. Por cierto, Jesucristo aquí está haciendo un tremendo milagro. Y muchas personas lo están cuestionando. Si ya vimos, ¿no? Como los religiosos, bueno, Dios mío, los religiosos, o sea, están viendo la obra de Dios algo sin precedente y lejos de poner su atención y decir, bueno, ¿cómo es posible que eso suceda delante de nosotros? ¡Qué maravilla! Empiezan a cuestionar que es que la religión dice y están hablando con el autor de la palabra, ¿no? O sea, con Jesucristo. Jesús es el verbo, es la palabra actuante. Más bien, mejor entrevístalo a él, como hizo uno de estos fariseos, Nicodemo, y fue y se puso uno a uno con él y dice, dime, revélame qué es esto, con un corazón enseñable. Y él iba a poder entender y discernir, no, este es uno que blasfema o este es el Hijo de Dios. Pero no, esta gente salta. Y generalmente cuando tú y yo nos invade un espíritu de legalismo y de religiosidad, uno salta rápidamente a criticar y a conclusiones que generalmente pueden ser incorrectas. Necesitamos conocer a la persona. Y Jesús, si tú te das cuenta de algo de Jesús que es maravilloso, la motivación por la cual Él hacía estos tipos de milagros y estos tipos de bienes, era una motivación simplemente de compasión. Hay una palabra que se traduce cuando ves en los evangelios la palabra compasión, cuando dice, por ejemplo, que Jesús, viendo a las multitudes, se compadeció de ellas. Y hay muchos momentos así. Es una palabra que en el griego original es tal vez la palabra más difícil que yo he encontrado en la Biblia en griego. Splachinitesai. Splachinitesai. Bueno, salud, diré alguien, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Esa palabra dominguera, ¿no? ¿Y de qué hablaron hoy? De splachinitesai. Bueno, pues está bien, de eso hablamos hoy. Es la palabra que tú ves traducida como compasión. Pero ¿por qué la destaco? Porque es una palabra cuya origen
o la raíz griega de esa palabra, es una palabra que tiene que ver con entrañas que se remueven. Entrañas que se remueven. Así que pudiéramos darle una definición a esta palabra de esta manera. Splachnidesai, o compasión, es la compasión al grado de removerse tus entrañas al contemplar una situación triste. No es un acto de lástima, es un acto de compasión extrema, por lo cual Jesús hacía este tipo de milagros. Y para que entendamos esta importancia, que es lo primero que vemos en este hecho histórico. Si tú en Marcos, por ejemplo, cuando está comenzando aquí el Evangelio de Marcos capítulo 2, si tú vas un poquito antes, te das cuenta de las motivaciones de Jesús al hacer el bien, al estar sanando. Desde mediados del capítulo 1 de Marcos, todo este capítulo de Marcos, es tremenda la insistencia, como en este pueblo de Capernaum, Jesucristo estaba haciendo tremendos milagros de sanidad y de liberación, echando fuera demonios de las personas. Es una cantidad de veces que es muy fuerte, tú lo puedes ver, es el primer capítulo de Marcos. Pero hay una frase que a mí, que veo repetida incluso en varios momentos, en este Marcos 1 y en otros pasajes del Evangelio, que es que Jesús, cuando hacía un milagro, le pedía a la gente que no lo dijera. Le pedía a la gente que no fuera a hacerle publicidad. Para mí es importante en este contexto porque la motivación de Jesús no era aumentar la reputación de sus predicaciones. No era, bueno, yo ya di una palabra y para aumentar la reputación de lo que acabo de decir, vamos a hacer algunos milagros aquí y yo espero que se hagan milagros porque eso aumenta la reputación de lo que acabo de decir, ¿no? Esa no es la motivación de Jesús. Mira, por ejemplo, en el caso de cuando fue y sanó y liberó a una persona. De hecho, era un leproso el que sanó. Mira cómo, dice Marcos 1, 40 al 44, que vino a él un leproso. Está justamente antes del caso que estamos leyendo, capítulo 1. Dice, hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, o sea, compadeciéndose al grado que se le removían las entrañas, es lo que dice ese pasaje. A veces leemos muy ligera la cosa. Cuando Dios es movido para hacer algo por ti, lo hace por compasión. Y es la compasión que siente al extremo, que se le remueven las entrañas por ver nuestra condición. Cuando dice la palabra que Él se acuerda de nuestra condición, ese acordarse no es un conocimiento que tiene registrado, es una compasión que se le remueve en las entrañas cuando ve que nuestra condición no es la que debiera de ser, está topada en algún punto. Y aquí dice que Él, movido, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Dios quiere y Dios puede. Quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Le encargó rigurosamente, no digas nada, pero ve y muéstrate en un orden para que sí haya testimonio. En un orden hay testimonio. Si hay testimonio, si hay. Por favor, compártanos alguna que otra palabra de impacto, familia del camino. Es bueno, es necesario, alimenta nuestra fe. Pero hay un orden. Y dice aquí
algo, o lo que vemos aquí reflejado es, Dios, Jesucristo, no estuvo usando el dolor ajeno para hacerse publicidad. El punto aquí es, tú y yo tenemos un Dios que no es indiferente a nada de lo que seamos o de lo que padezcamos. Nada. Nada es indiferente. Nada. En nada es indiferente. Tú y yo necesitamos ir entendiendo que la compasión es lo primero que mueve, o sea, es lo que alimenta las motivaciones de Dios para bendecirnos. Ahora, cuando nosotros decimos quitar nuestro techo, abrir el techo de otras personas, el primer elemento que tenemos que tener es compasión. Pero déjame decirte por qué. Y aquí el primer punto que vimos es, Dios no es indiferente a tu situación, pero para nosotros, ese es Dios, y para nosotros abrir una puerta en nuestro techo para bendición, necesitamos no ser indiferentes a la situación de otros, sobre todo del más próximo que tengas. Cuando nosotros vivimos en familia, pues sabemos quiénes son los más próximos, quién es nuestro prójimo. Pero también cuando a veces pasamos y caminamos por esta vida, en la oficina, en el trayecto, en el camino, hay personas que están próximas. No próximas porque tengamos una relación cercana con ellas, pero próximas pues porque por ahí estaban pasando. Y yo también. Y en ese momento se convierten en prójimos. Hay una regla o un principio que si no lo sabías, por favor, apréndetelo. Y es que la misericordia abre puertas del cielo para otros y para uno mismo. O sea, cuando tú tienes compasión de otras personas, estás abriendo una puerta al cielo en tu vida. Es lo que dice esto. Mira lo que dice la palabra para que lo tengamos un poco más claro. Lucas capítulo 6, versículo 38 lo dice así: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí hay algo que tú y yo podemos hacer para recibir. En este caso vamos a hablar de abrir algo que está topado en nosotros. Es ve y abre una puerta en alguna cosa que otra persona cercana a ti, un prójimo, esté topada. Pero eso le va a beneficiar al otro. Sí, pero hay un principio. Además, tú se te volverá, dice, a medir. Me llama la atención la palabra volverá a medir. Dijimos, el techo en un edificio visualmente nos dice hasta dónde llega, cuál es su medida. Pero ¿qué pasa si lo quitamos y ya nos ha topado y lo seguimos edificando y crece y luego podemos otra vez el techo? La medida ya cambió. Está diciendo, tal vez tú estás medido, tienes una limitación en alguna área de tu vida. Pero si tú ejerces compasión hacia tu prójimo, se te volverá a medir para arriba. O sea, tu techo se va a abrir y va a haber crecimiento. Lo que está diciendo. Das y se te va a dar. Y se te va a dar una medida que es buena, que es generosa. La palabra apretada significa, y remecida, es que es como si te dieran así un montón de semillas o de algunas cosas así, ¿no? Granos, ¿no? Y cuando tú quieres que quepa más, la meces así. ¿Para qué? Para que los huequitos se vayan. Y luego todavía, si faltara poco, la aprietas. ¿Para qué? Para que quepa más. Dios quiere bendecirte abundantemente. Para Dios, ya te voy a decir la conclusión desde ahorita, no hay techos más que uno en tu vida.
Y ese techo es Él. El cielo es tu techo. Él te dará protección. Él te dará guianza. Y Él te empoderará en tus limitaciones. Ya, conclusión, podemos irnos, ¿no? Pero estamos apenas en el primer principio. Cuando tú ves estos principios, tú te das cuenta, con razón hubo aquí un milagro para el paralítico. Mira el segundo principio que vemos aquí. Y ya leímos la historia, no voy a estar regresando mucho a la historia, pero la tienes en tu Biblia, Marcos capítulo 2. Es el principio de la cooperación. ¿Cómo Dios quita nuestros techos? Dios hace equipo con otros, para alcanzar a todos sin excepción. ¿Sabes qué significa esto? Para alcanzar a todos sin excepción, te lo digo desde la perspectiva de este paralítico. Un paralítico, o sea, no puede moverse. ¿Qué capacidad crees tú que tiene de socialización? ¿Qué capacidad crees tú que tiene la persona para que alguien le vea, le conozca, se interese en él? Y se interese en él, pues, como una amistad, por ejemplo. Pero las amistades, pues sí, nos gusta, ¿verdad?, dar algo, pero también una amistad, pues, nos gusta recibir afecto, ¿no? Es natural. ¿Qué capacidad crees tú que tiene este paralítico para generar amistades y relaciones interesadas en él? Al contrario. Hasta la misma familia pudiera decir, ¿qué carga es este hijo? O este hermano, o este tío. Entonces, ¿qué significa esto? Seguramente nadie fuera de estos 4 amigos del paralítico iban a poder ser instrumentos de Dios para llevarlo a tener un encuentro con Jesús. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién? De igual manera, alguien diría, para este paralítico, estos 4 amigos son sus salvadores. Son la provisión de Dios, el equipo de Dios para poder llevarlo a un encuentro que cambiaría su vida. ¿Sabes? Dios hace equipo para alcanzar y ese equipo lo hace a través de personas. Y vamos a ponernos nosotros en ese caso. Nadie más estará en el mismo lugar, con la misma influencia y con la misma oportunidad con ciertas personas que tú. Nadie más. Hay muchas cosas que tenemos en común. Qué padre cuando tenemos amigos en común. Yo tengo un amigo pero hay muchas relaciones y muchos encuentros de gente próxima que jamás tendrán la oportunidad más que a través de ti, de que tú seas un instrumento para llevar a esta persona a transformar su vida quitando un techo. De igual manera, Dios lo hace contigo y conmigo. Me gusta mucho un caso que siempre hemos hablado de José, aquella persona que eventualmente interpretó unos sueños de Faraón y por lo certero y por la sabiduría que había en su vida, se convirtió en el hombre más poderoso del imperio egipcio después de Faraón. Su historia lo puedes ver en Génesis 40, 41 y 42 en esta parte. Impresionante, ¿no? Pero pocas veces reparamos en algo. Cuando él interpreta el sueño es porque habían hablado de él, un copero. Y le había dicho al faraón, Faraón, tú tuviste un sueño, nadie lo puede interpretar. Fíjate que yo conocí a alguien que interpretó mi sueño y fue veraz, por eso estoy aquí. ¿Ah, sí? Mándalo traer. ¿Dónde fue que se conocieron el copero y José? En la cárcel. Y no sé si tú lo sabías, pero cuando hubo un delito, el cual Faraón, había 2 sospechosos y no sabían quién era,
El sospechoso número 1 era un panadero y el sospechoso número 2 era el copero. Pues mientras el juicio se daba y se veía cuál era la verdad, a los dos los echaron a la cárcel, al calabozo. Como ya se dio el juicio después y dijeron, el inocente es el copero y el culpable el panadero, al panadero lo ejecutaron y murió, lo cual él había soñado de una manera con elementos ahí, aves y que comían el pan de su cabeza, una cosa así. Y José le dijo, vas a morir en 3 días. Uy. Y el copero tuvo otro sueño y José se lo interpretó y dijo, en 3 días serás libre. Y por cierto, le dijo algo después, y cuando salgas, acuérdate de mí. ¿Y se acordó? Batalló. Pasó tiempo y hasta que ya hubo el faraón que andaba cuando dijo, ¡ay! Dejé en la cárcel a José, y entonces se acordó y le habló bien. Pero el punto es este, amigos. Para Dios alcanzar a José y cambiar radicalmente su vida, él estaba topado. ¿Qué techo también más bajo no es el de estar encarcelado? ¿Puedes imaginarte tu vida en la cárcel? ¿Una cadena perpetua? ¿Qué tantas cosas te limitaría? Alguien dijo todas. ¿Qué capacidad de desarrollo tiene una persona con cadena perpetua? ¿Qué haces? Techo. Un techo. Bueno, Dios hizo equipo y para alcanzar a José, Dios envió a un inocente a la cárcel solamente para que conociera a José. El copero era inocente y fue enviado a la cárcel para hacer equipo con Dios. Para hacer equipo con Dios y alcanzar a José. Cooperación. Dios así lo hace. Ahora, no nada más es qué lindo que José recibió. También José hizo equipo con Dios. Porque José estaba en su familia, teniendo 17 años, era el hijo consentido de un hacendado. Tenía una gran hacienda su padre y lo amaba más que a los demás, así que la primogenitura iba a ser muy probable que se le iba a quitar al hijo mayor y se le iba a dar al consentido, o sea, una doble porción de la herencia. No, tenía su vida hecha. Hasta vestía de seña él, o sea, bueno, no de seña, pero todo el mundo tenía túnicas de colores, pues, marrones, grises, no sé, el color de la lana o del lino que está natural, pero él, en esa época, teñida con colores. O sea, él tenía todo tenía un techo muy alto, José, es lo que quiero llegar a ser. Sin embargo, en el futuro que iba a venir, esos 7 años tan terribles de crisis económica, dice, como nunca antes se había visto una hambruna de esta manera, iba a hacer que esta nación, ya una familia muy grande de Israel, tuviera que ir a Egipto a pedir misericordia para ser alimentado. No tenían tal vez para comprar o tal vez sí, no lo sé, pero no les iba a alcanzar para 7 años. Así que Dios hizo equipo con José y lo envió a Egipto. Así que para alcanzar a una nación, Dios hizo equipo con José y José cooperó con Dios. Volvamos al punto de la cárcel. ¿Sabes qué fue lo que hizo José para cooperar con Dios? No tenía la revelación de qué iba a pasar, de cómo estaban los planes y todo. A veces uno dice, no, yo quiero saber tus planes, Señor. Yo digo, ¿para qué los quieres saber? ¿Qué? O sea, ¿vas a corregir a Dios? No, yo creo que esta estrategia no es la mejor. ¿Para qué quieres saber? Lo que tú quieres saber es como cuando estás conduciéndote y no sabes a dónde vas, pero no sabes cómo llegar y pones a Waze y sigues sus órdenes. Eso es lo que necesitas saber hacer. No, pero ¿cómo será la tecnología y los mapas? ¿Cómo los hicieron? Mira, yo no sé cómo hicieron los mapas, pero los tiene Waze y me dice, vuelta a la derecha. Y yo sé, hazlo. José, ¿qué hizo? Cooperó con Dios haciendo lo que tenía que hacer. Si tú ves la historia,
Dice que cuando llega a la cárcel, llega por un crimen que no cometió, otro inocente. A veces Dios, y lo hablamos un poquito en la intersección de caminos, una conferencia, Dios es muy sorprendente. Y la sala de juntas a veces, para que dos personas generen valor a través de su encuentro, un valor que va a explotar para salvar a una nación y todo, lo hace en la sala de juntas de la injusticia, en la sala de reuniones de los accidentes, en la sala de reuniones de lo injusto, de lo que no es correcto, de lo que no me merezco. José no merecía ir a la cárcel, pero era la sala de reuniones. No te preocupes, José, a su tiempo todo va a estar bien si tú cooperas, haces equipo con Dios. Así que él llega a la cárcel. ¿Sabes qué es lo que hacía? Empezó a servir a los que estaban presos en la cárcel. Así que cuando llega el copero, que también fue como inocente a ese lugar, y por eso estuvo temporalmente, José le sirvió a él. No se estaba dando cuenta que estaba tratando bien, que estaba favoreciendo a aquel que le iba a liberar. No sabía, no tenía que tener los planes de Dios. Oye, y cuando llegue el copero, trátalo bien. Al panadero, patealo, pero al copero, trátalo bien. No, Dios no revela planes. ¿Sabes para qué? Para que no hagas trampa. ¿Y por qué? No quisiera que hiciera trampa. Porque Dios, más que importarle que la pases bien, le importa en qué persona te estás convirtiendo. Así que él llega, y a los que merecían estar en la cárcel y a los que no merecían estar en la cárcel, les sirvió. Y él ya se estaba convirtiendo desde el interior en la persona que Dios necesitaba para dirigir el imperio. Y en el ejercicio de estar siendo fiel en lo poco, él estaba cooperando para su propia apertura de techos. Mira cómo está entrelazada la compasión y la cooperación en este sentido. Así que uno solamente tiene que hacer su parte, amigos. José sirvió a un extraño en la cárcel y lo hizo en condiciones completamente adversas para su alma. ¿Tú y yo seríamos capaces de intentarlo? Sí está claro que para José estar en la cárcel era una situación bastante difícil, anímicamente hablando, o no está claro eso. Más, una cárcel es muy dura, amigos, y más en esas antigüedades. Hoy es dura, ya me imagino, hace 3,000, 4,000 años. Ahora, estar ahí por un crimen que no cometiste, ¿cómo estaría tu alma? Bastante presionada por la tentación de desvalorarte, de negar a Dios. Estaría tan presionada de la ira. ¿Estás enojado? Han sido injustos contigo y ahora llegan y te dice ahí el capataz, el carcelero, por favor, sirve a las personas, trátalas como tratabas a tu jefe, el capitán de la guardia. Yo creo que anímicamente no era fácil para José. Y si alguien dice, no, sí es fácil, nos vemos en la cárcel y te voy a visitar a ver cómo te sientes. Hay situaciones, amigos, que son techos que nos topan y alguien dice, es que no puedo más soportar esta injusticia, si es el caso de José, pero todos tenemos situaciones en la vida. ¿Y qué hace Dios cuando te ve? Compasión. Se le remueven las entrañas por ti. Así que te va a enviar a un copero y te va a sacar de la cárcel tarde que temprano. Estás haciendo equipo conmigo y tú estás haciendo equipo conmigo porque por algo estás ahí. Ahora,
Si él está en la cárcel, ¿se acuerdan de la intersección de caminos? Me encanta a mí ese tema. Hicimos una conferencia de eso. Unos se encuentran en el mismo lugar, pero llegaron ¿por qué? Sí, porque merecían, robaron, así que tienen que estar en la cárcel. Y cuidado de tú confundirte de dónde viene cada camino. Yo estoy en la cárcel. Dios debe tener para mí un plan y un propósito. ¿Qué hiciste? Defraudé a todo el mundo y robé. Sí, Dios tiene un propósito para ti, ¿qué? Castigarte. A ver si aprendes y cambias tus valores. Pero va a personas como José que no es cierto. Esta mujer fácil era la que quería tener intimidad con él. Él huía. Discipulado 3. Él huía de ese cuarto pecado terrible que es el adulterio y la fornicación. Y él huía. Y ella, desquitada, lo acusó de violación o de intento de violación. Lo echaron en la cárcel. Yo quiero que entiendas que en Mateo 5:44, cuando dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Está diciendo, tú haz tu parte. Tú haz tu parte. Pero haz tu parte a pesar de las condiciones adversas de tu alma. Y me encantan las situaciones extremas que pone en la Biblia. ¿Qué más extremo que amar a un enemigo? No es fácil. Bueno, José estaba en eso. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Y aquí quiero poner un par de pasajes para pasar al siguiente. Algo que me gusta es algo que hacía Jesús. Y decía, mira, no cuestiones, no preguntes tanto. A veces uno dice, ¿cómo le hacemos para abrir el techo de esta situación? De mi vida o la vida de alguien. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando había 5,000 hombres, no tenían nada que comer, y van con Jesús y le dicen, Jesús, los despedimos, que vayan y compren su comida. Jesús, te digo en otras palabras, si lo puedes ver ahorita con la referencia, tú lo puedes leer en tu casa si no me crees mucho. Lo que le estaba diciendo es, ellos están topados, no tienen dinero, no tienen la forma de ir a un lugar cercano a comer, para cuando lleguen ya se murieron de hambre. O sea, hay un techo. Lo que está diciendo es, vamos a abrir una puerta a ese techo. ¿Y sabes qué les dijo Jesús? No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y yo siento que esto es lo que Dios le decía también a José. Hay gente inocente en esa cárcel. Tal vez tú no sabes quién es el inocente y quién es el culpable. Tal vez tú no sabes, pero dales tú de comer a todos. Sírveles. Esa es la cooperación. Yo me imagino a los amigos del paralítico en una situación hipotética, la voy a inventar, no viene en la Biblia, y que de repente ven a su pobre amigo, no sé cuántos años tendría, no lo sé. No sé si fue por un accidente o era de nacimiento, no sé los detalles, pero imagínate que está ahí y que le dijeron al paralítico, ay, compadre, si tuvieras la oportunidad de que Jesús orara por ti. Alguien diría, ay, suena feo. No suena tan feo. Porque alguien le diría, bueno, pues, ¿y cómo crees que va a ir? ¿O cómo va a llegar Jesús? ¿Cómo lo va a encontrar? Ay, qué carga tener que llevar a ¿no? Y eso es lo que cuando uno a veces, por ejemplo, quiere hacer algo con la familia o invitar a otras personas a ser parte de tu familia, como es el camino. ¿Saben el camino cómo empezó? Yo, junto por supuesto con mi esposa, teníamos la responsabilidad de alimentar nuestra casa espiritualmente. Llegamos de Madrid sin conocer a nadie aquí. Lo único que hicimos fue cumplir nuestra responsabilidad con nuestros hijos y con nosotros. Y abrimos la puerta si alguien nos quería acompañar. Es así. Los planes para una iglesia, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Dales tú de comer. Y si Dios ha puesto a alguien en la misma escuela y les conoces, sabes que así como tú, hay techos en su vida y necesitan un encuentro con Jesús, dales tú de comer. Dales de comer.
Nadie más posiblemente va a estar en el lugar donde tú vas a estar, como sucedió en esa ocasión con José y un copero. Uno solamente tiene que hacer fielmente su parte, nada más. Dice 1 Corintios 3:6 un gran principio en esta cooperación. Dice, yo planté, está hablando Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esta es la manera como Dios coopera para abrir techos, y como tú puedes también cooperar para abrir techos en tu vida y techos de otras personas, como lo estamos viendo. Y es, cada quien en el equipo tiene una parte, haz tu parte. Pablo dice, yo planté, o sea, yo di la palabra y esto, y nada más. Ya no volví a ver a la gente. Está bien, sé fiel en eso, porque en ese lugar, en ese momento, tú puedes dar testimonio. Les animo. Si tú no compartes un versículo bíblico que para ti ha sido importante, con una palabra de impacto o un testimonio aquí, va a ser más difícil que lo hagas en situaciones adversas, porque aquí habemos mucha gente que vamos a estar de acuerdo contigo, que nos vamos a animar con tus palabras, te vamos a abrazar y te vamos a decir, qué padre bendición nos has dado. Pero cuando tengas que hacer eso y compartir en condiciones adversas, no te van a aplaudir. Así que, familia, el camino, ejercitémonos. A mí me encanta compartir, ¿no? Todos los domingos estoy aquí, pero tú también lo puedes hacer. ¿Quieres compartir? Anótate con una palabra de impacto. No, ni eso. Bueno, está bien. Pero te vas a quitar la oportunidad de abrir huecos, ventanas en tu techo. Créeme. Coopera con Dios y coopera con otros. Ahora, lo que me gusta de este pasaje, te lo voy a decir con una frase que he confeccionado, es que en el equipo que hacemos con Dios, Él hace la parte más difícil. ¿Qué dice aquí? ¿Quién da el crecimiento? Mira, tienes una planta y aquí hay personas que se dedican en agricultura a producir en grandes cantidades. Y hay muchas cosas para poder producir el fruto. Pero ¿qué es lo más difícil? Lo que tú no puedes hacer. ¿Y sabes qué es lo que tú no puedes hacer? Hacer que la planta crezca. Eso, no, pues la vida, una ley natural, así es. Lo más que puedes hacer es nutrirla, cuidarla con insecticidas, lo más que puedes hacer es esas cosas, pero tú no puedes dar el crecimiento, no puedes. Buenas noticias, en esta cooperación los imposibles, Dios los hace. Y esta es la frase, haz fielmente tu parte, trabajando y orando, y deja a Dios los resultados. La tercera principio que vemos aquí es un principio de fe. Y este principio de fe lo vemos justamente en que la razón por la cual el paralítico y los 4 amigos hicieron locuras para entrar y tener un encuentro con Jesús era porque ellos no solamente creían en Él. Yo aquí quiero poner esto que nos compartió mi pastora Cristi, creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Porque cuando tú y yo le creemos a Dios, creemos también lo que Él dice sobre nosotros. Creemos también lo que Él dice sobre las circunstancias. Y si tú quieres abrir una puerta en tu techo, no es con motivación barata y sueña y triunfarás. No que sueña y triunfarás. Tienes que creer lo que Dios dice de ti. Porque si Él lo dice, es verdad. No son tus fantasías y tus intenciones, que solo es cuestión que se te acabe la gasolina para que ya dejes de soñar y fantasear. Ya, se acabó. Es tan difícil quitar el techo que yo ya me olvido de que yo soy el mejor de esta vida. ¿Qué mejor? ¿De qué hablas? Tú tienes que creer lo que Dios dice de ti. Y hay tantas cosas en la Biblia. Mira, yo escogí un pasaje que me encanta, 2 de hecho. Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé,
Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Lo que está diciendo aquí es, yo lo daré todo. ¿Por qué? Simplemente porque te estimo, te valoro, te amo. Y si tú quieres abrir techos en tu vida, puertas en tu vida y en otros, necesitas creer lo que Dios dice de ti. ¿Crees lo que Dios dice de ti? En esas áreas que te sientes topado, escucha su palabra. Y no creas en Dios, créele a Dios. Créele cuando en el Salmo 91 dice cosas como esta: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Esto yo lo veo en la vida de José, hecho realidad. No quitó la angustia de José, pero estuvo con él en la angustia. Y alguien diría, no, yo quiero que me libre. Para. Hay caminos que tienes que andar para llegar al destino. Pero lo importante es que el destino sea el correcto y que tu andar por un camino difícil lo hagas con seguridad. La mejor compañía que es Él. Como José tenía la mejor compañía, que era Dios, Dios puso al copero. Dios le dio la habilidad sobrenatural para interpretar los sueños de la persona que después iba a dar fe de Él. Así que contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y desde hoy te mostraré mi salvación. A mí esto simplemente es un tema de confiar. Y cuando nosotros tenemos que hacerlo también para nuestro techo y para el techo de alguien más, como el paralítico, confía en lo que Dios puede hacer a través de otros. Y cuando digo de otros, puede ser esa persona, y no te habías dado cuenta, pero tal vez estás casada con esa persona. Tal vez es tu hijo. O tal vez hijo es tu papá. O es ese tío. O es ese amigo de la familia. Que no te has dado cuenta, pero es alguien que hace equipo con Dios, hablándote del buen camino. Y sabes, no solamente es otros a través de otros. Este otros es tú incluyéndote. Confía en lo que Dios puede hacer a través de ti. Eso abre agujeros en nuestro techo. ¿Lo ves? Así que llévate a este punto. Créele a Dios lo que Él dice de ti. Créele en la forma, en lo que hay que seguir. Si tú confías y crees en Waze, hazlo con Dios. Y si te dice vuelta a la izquierda en 500 metros, hazlo en tu vida. No, pero es que si 10 me voy a quedar pobre. Confía y da vuelta a la izquierda. Todo va a estar bien. Yo no he visto justo desamparado, como dice la Biblia, ni su descendencia que mendigue pan. No lo he visto. Y Dios tiene esto para los que creen en Él y los que confían incluso en lo que Dios puede hacer a través de uno. Eso abre tu techo. Mira esta. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Están notando algo aquí raro? Yo esperaría que dijera que cuando Jesús vio la fe del paralítico, que le creía a él, fue movido. Dice que él vio la fe de otros, la de los 4 amigos. Por eso este es el caso de los 4 amigos del paralítico, más que del paralítico. Y cuando vio la fe, o sea, la compasión de los amigos por él, la cooperación en los planes de Dios, porque Jesús quería sanar. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere prosperarte. Sí, Dios quiere hacer una bendición en tu vida, pero Él hace equipo. Al ver la cooperación de 4 amigos, de 4 cooperando con Él mismo, con Dios, al ver
la fe puesta en acción de ellos. Se voltea con el que no había ni hablado, con el paralítico, y le dice, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esto es para los 4 amigos. Confía en lo que Dios puede hacer a través de ti. Esto es tremendo. Dios estaba haciendo algo por alguien que no lo había ni pedido, por la fe puesta, y aquí está el siguiente punto, en acción. Eso fue lo que hicieron ellos. Y dice la Biblia en Santiago 2, 19, 20, que cuando nosotros tenemos fe, confianza, le creemos a Dios, pero no actuamos, la fe se vuelve inoperante. Eso es lo que está aquí. Cuando dice, ¿tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, un muerto no opera, no hace nada, no está vivo. La fe se vuelve inoperante. Nosotros necesitamos aprender que esa acción simplemente es lo que va abriendo huecos o puertas, vamos a decirlo así, en nuestros techos. Lo que movió a Jesús fue la fe que vio en la acción de los amigos. Tú puedes abrir el techo de algo que está topado tu hija, tu hijo, pero tú tienes que llevar a la acción. Una de las acciones más importantes que lo hacemos los sábados, los hombres orando, es que venimos y ponemos y encomendamos nuestro camino a Dios. Y encomendamos, lo hicimos ayer, ¿verdad, hombres? Estamos orando por nuestro cónyuge, estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por el trabajo que otro nos ha confiado o que nosotros hemos emprendido. Y estamos pidiendo ayuda al Señor para ser fieles, y no pura oración, sino ser fieles y ser 6 días trabajando duro. Acción. Y lo que mueve a Dios es esa compasión que tienes cuando tú oras por aquellos sobre los que tienes tú un liderazgo. Tal vez ellos no lo hacen, pero Dios te ve a ti, me ve a mí, y bendecirá a mi hijo, bendecirá a tu hijo. Tal vez tenemos a alguien muy amado que está paralizado en alguna área de su vida. No puedes llegar y decir, bueno, para nada, ¿por qué estás paralítico? Por alguna razón estarás paralítico. Pero si puedes cooperar, si puedes creerle a Dios y si puedes hacer la acción de presentarlo delante de Jesús. Finalmente, yo creo que esta es más que obvia y es el corolario de todo esto, ¿no? Tenacidad. Como dice John Maxwell, la tenacidad es nunca darse por vencido. Abrir una puerta en tu techo requiere tenacidad. Nunca te des por vencido, ya en esta última etapa. Nunca, sigue. Mi definición de tenacidad es la determinación de ser paciente, de perseverar, de resolver los problemas y de innovar. Es lo que yo veo en esta historia. Tal vez tú puedas ver algunas otras cosas, complementa tu definición aquí de tenacidad. Los amigos dijeron, tenemos aquí una persona acostada, mucha gente, no entramos, ay, qué lástima. Resolución. Lo vamos a resolver. Pero no hay otra puerta. No hay otra puerta hecha. Innovar. Se suben al techo. Abren una puerta en el techo. ¿Y cómo? Y bajan a un paralítico. Mira, yo que no soy paralítico, eso de bajarme de un techo, yo no sé cómo yo lo haría, Pues el paralítico que no se movía, lo bajaron del techo. Interrumpieron la reunión, hicieron lo que tuvieron que hacer, pero rompieron el techo del paralítico y sin darse cuenta, ya lo he dicho,
estaban también ellos abriendo su propio techo. De ellos, de lo que está aquí. Jesucristo lo hizo por nosotros. Y yo quisiera, aquí en este último punto, invitarte a reflexionar y orar. Porque si alguien fue tenaz y es tenaz para cumplir su propósito en nosotros, abriendo esos techos, es Dios. ¿Qué tan tenaz? Mira, un ejemplo bien rápido. La complejidad de la ruta no va a determinar nuestro éxito. Hay personas que dicen, mi éxito está determinado si el camino es fácil. No, no lo hagas. No estás llamado a ser tan débil. Mi éxito no lo debe determinar lo complejo de la ruta. Si la ruta es la correcta, porque es de Dios, llegaré. Nunca, nunca, nunca me daré por vencido. Si la ruta es la correcta, disclaimer, grande disclaimer. Si la ruta es la correcta porque viene de Dios, llegarás. Pero nunca te des por vencido. Pero es que son situaciones muy difíciles. Amar al enemigo, servir a estos barbajanes reos. Bueno, ¿cómo? Un encuentro con Jesús. El paralítico no puede ni entrar con su propio pie. Si es compleja la ruta. ¿Y eso va a determinar tu fracaso o tu éxito? ¿La ruta? No. La ruta tú la haces. El camino lo abres con la ayuda de Dios. Eso fue lo que hicieron esos hombres. Abrieron el techo. Ellos lo hicieron. Dios nos va a ayudar, nos va a empoderar. Y Jesucristo dijo, yo voy a cumplir el propósito en tu vida y nada va a impedir que lo podamos hacer. También el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es Dios mismo. Él es el que sustenta el universo. Tú y yo somos menos que hormigas en comparación con Él. Pero la ruta era muy compleja para reconciliar a cada uno de nosotros con Dios, para abrir nuestro techo y darnos posibilidades ilimitadas para ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. La ruta es muy complicada, porque todo lo bueno viene de Dios, y si tú y yo estamos separados de Dios, estamos separados de la vida, estamos separados del poder que hace lo imposible. Y por eso dice, el reino de los cielos es semejante a alguien, y ese es Jesús, que cuando halló la perla preciosa, ese eres tú. Cree lo que Dios dice de ti, eso es tener fe. Cree lo que Él dice de ti. Dice, fue y vendió todo lo que tenía para comprarla. Eso es lo que me motiva a amar y servir a Jesús cada día de mi vida hasta que le vea. Porque he entendido y he aprendido lo que Él dice de mí. Yo soy la perla de gran precio, tú eres su perla de gran precio. Y Él va a abrir mi techo para ser mi techo. Así que Jesucristo lo dio todo, lo entregó todo, 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 todo. Dice 2 Corintios que la gracia, o sea, el amor incondicional de Él, de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, dice, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. O sea, siendo Dios, en forma de Dios, se despojó de eso y se hizo un frágil y miserable ser humano como yo.
declaro sin pecado, para poder llegar con el mérito que yo no tengo, el mérito de reconciliarme con Dios y de abrir cualquier área que me está topando en mi vida. Pero para eso, la reconciliación con Dios en particular requirió que Él llevara mi pecado, mis fracasos, mis enfermedades, todo lo que tiene que ser intercambiado. Así que hubo un momento en la cruz de Jerusalén hace 2000 años que Él, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él fue en un momento de su historia el más grande de los pecadores. No porque Él pecara, sino porque Dios quiso cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Él se hizo pobre, no solamente despojándose de esa condición de Dios. Él siempre fue Dios, pero no tuvo la condición de eso. Tuvo una condición humana. Esa fue su pobreza, mi condición. Y en la cruz, mi peor condición posible, para que con su pobreza yo fuese enriquecido. Con razón, el Señor puede cumplir su propósito en mí, por su compasión, por su cooperación con otros, para mí. Yo doy gracias a Dios que me puso en una familia donde, ¿saben cómo yo conocí las buenas noticias del Evangelio? Por mi papá y mi mamá. Y ahora yo puedo dar de gracia lo que recibí de gracia. ¿Y saben por quién mis hijos recibieron las buenas noticias del Evangelio? ¿Y quién los bautizó? Su mamá y su papá. Y de ahí abres la puerta para una familia más grande. Y tú y yo somos esas personas, objetos del amor de Dios y transformadores en sus manos. Quiero invitarte a que